Estamos en vivo, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Ama a tu cuerpo, ama a tu cuerpo, amo a mi cuerpo, amo mi cuerpo. Bienvenidos, doctor Alberto Ortega presentándome, listo para darles más información para que vayan mejorando ese estilo de vida. La información que ustedes van a estar recibiendo para poder acoplarla como sabiduría, tienen que ponerla en práctica y hoy vamos a hablar sobre las cadenas musculares, las cadenas miofaciales, qué son, cómo se forman, por qué son importantes para evitar dolores, qué pueden hacer con la información que les voy a dar hoy, cómo las pueden utilizar en su día a día, qué significa eso para el cuerpo, qué significa eso para ustedes y sus articulaciones, qué significa eso para ustedes y su ejercicio. Les va a encantar, estoy totalmente seguro. Las cadenas, las cadenas musculares son regiones en el cuerpo que trabajan en conjunto, redistribuyen la fuerza mediante el tejido facial para hacer cualquier tipo de movimiento coordinado, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer día tras día. Asimismo, entonces su cuerpo reordenará las cadenas musculares o los músculos que está utilizando para poder ejercer una energía o una fuerza o un movimiento coordinado. Entonces mencioné una palabra muy importante, dije tejido facial. ¿Qué es la fascia? Y la fascia es un tejido conectivo que recubre diferentes estructuras adentro del cuerpo. En este caso estamos o vamos a enfocarnos en los músculos y los músculos tienen una cubierta de tejido conectivo que gracias a ese tejido, estando alrededor de todos los músculos en el cuerpo, el cerebro puede recibir señales de las tensiones utilizadas para determinar cuál es la acción más eficaz para el músculo en cuestión. Puede ser cualquiera, no importa, perineo, gastrocnemio, glúteo, no importa, el que sea. El asunto está en que nosotros recibimos señales del cuerpo a través de este tejido facial y es muy importante que lo sepan, porque la gran mayoría de las veces estamos pensando que tenemos un dolor en un punto del cuerpo y tenemos que arreglar algo alrededor de ese lugar, de ese sitio del dolor. Me duele la muñeca, me duele la rodilla, me duele el cuello, me duelen los hombros, me duele el abdomen, me duele la espalda baja. Y lo cierto es que la tensión está acumulada en ese punto, pero eso no quiere decir que el problema esté solamente allí. Si un área en el cuerpo está doliendo, es porque la fascia está tirando señales de peligro en ese lugar porque hay daño. Daño porque en otra parte del cuerpo no se está haciendo la función requerida. Piensa en el cuerpo como si fuera, como si tuviera poleas, múltiples poleas para poder ejercer movimientos. Y estas poleas pueden estar alrededor de una articulación, diferentes poleas jalando por la izquierda, por la derecha, por abajo, por arriba, a un costado, diagonal. Y todas estas poleas entonces deben tener la misma tensión, una tensegridad, biotensegridad. ¿Y qué es la biotensegridad? La biotensegridad es el acúmulo de tensiones, la integridad tensional de un organismo vivo. El acúmulo de tensiones al realizar una fuerza en un organismo vivo o en una estructura. Tensegridad por sí es utilizada en arquitectura, en ingeniería, en biomecánica, en organismos no vivos. La diferencia entre los organismos vivos y los organismos no vivos es que en los organismos no vivos, a la hora de construir un puente o hacer un prototipo de un puente, si ese puente al principio, el primer prototipo, no soporta una cantidad de peso estipulada al principio del proyecto, entonces se tiene que derrumbar el puente completo para luego construirlo desde cero, porque eso quiere decir que la tensegridad
el acúmulo de tensiones total de toda la estructura no es lo suficiente o no está bien colocado, no la tenseguridad, el apoyo integral de cada una de sus partes no está bien colocada y no está lista para soportar el peso. Entonces no es que le vas a agregar una viga más, no es que le vas a agregar otras dos vigas o ponerlo más fuerte de un lado o del otro. No, se tiene que construir desde cero. En el organismo vivo, la diferencia está en que uno puede empezar a modificar esas tensiones a través de movimiento, a través de conciencia corporal, a través de arreglar las tensiones, diciéndole al cerebro a dónde hay falta de fuerza y cuáles son los lados que están sobretensos. La persona a través de una práctica diaria puede modificar la biotensibilidad de su cuerpo porque somos maleables, estamos en constante cambio, no tendemos a utilizar este beneficio que tenemos, este cuerpo maravilloso. Es maravilloso nuestro cuerpo. Entonces ya sabemos que las fascias están por todas partes, están en todos lados de nuestro cuerpo. Y ahora las fascias no solamente están en el músculo, también hay fascias que recubren la grasa, hay fascias que recubren la grasa del músculo, el músculo de otro músculo, paquetes musculares de otros paquetes musculares, las arterias de las venas de los nervios unen esos paquetes y eso entonces está separado de los órganos que pasan en la irrigación que pasa entre medio de los órganos, las arteriolas, está recubriendo también las paredes internas de las cavidades que tenemos, abdomen y tórax. Recubre también el corazón, pericardio, se le pone un nombre diferente a la fascia dependiendo de a dónde esté. Hay fascia también alrededor del cerebro. La fascia del cerebro se le dice meninges. La fascia de los pulmones, pleura visceral, pleura pulmonar. La fascia que recubre las paredes internas del tórax, entonces se le dice pleura parietal. Y ya dije que el cerebro utiliza esto para reconocer las tensiones que necesita utilizar alrededor del cuerpo para entonces darse cuenta cómo realizar el movimiento, el dicho movimiento. Esto puede estar en el inconsciente de la persona porque no se le enseña esto desde pequeño, esta conciencia corporal, cómo sentir el cuerpo. Si yo le digo a usted que empiece a pensar en el dedo gordo del pie derecho, en antes no estaba pensando en él. Pero ahora sí, y así mismo puedes estar anuente de todo tu cuerpo inconscientemente a toda hora 24/7 si así te entrenas. Esta información que le llega al cerebro, la recibe el cerebelo para poder entonces tomar decisiones. Luego es enviada a la corteza somatosensorial, o una parte del cerebro de la corteza cerebral, que le llega la información de la posición de el músculo, a dónde está recibiendo esa tensión. Si no fuera por esa corteza somatosensorial, no pudiéramos decir a dónde están nuestras extremidades, dónde está nuestro cuerpo, en nuestro espacio. Si cerráramos los ojos y no tuviéramos esa corteza somatosensorial, entonces no sabríamos a dónde estuviera nuestro cuerpo si cerramos los ojos. Y toda la información recibida, que recibe el cerebro, es guardada en el sistema límbico. Ahora, si la persona no está anuente de la forma en cómo se está moviendo, entonces las tensiones van a estar acostumbradas. Se van a acostumbrar a la forma en cómo la persona se mueve, cómo la persona se sienta. Y si no se le ayuda, no se le guía a la persona no se da cuenta de la manera en cómo se está moviendo, entonces esto se va a quedar así por años, especialmente después de cirugías, después de traumas. Es muy reconocido alrededor del mundo que después de estar embarazada terminan con dolores de espalda, pero es porque su estructura anatómica recibió entonces el peso de un embarazo, abrió la pelvis, tuvieron una anteversión de la pelvis, desviando entonces la columna, haciendo que haya tensión en la espalda aumentada, apagando otras cadenas musculares, como por ejemplo el abdomen, el cuádriceps o el psoas ilíaco, haciendo que trabaje de más la espalda baja, el multífidus, erectores espinales, glúteo, tal vez está trabajando además el cuadrado lumbar, que es uno de los músculos antagonistas del psoas ilíaco. El psoas ilíaco tiende a estar acortado y puede que tenga la persona dolores desde la espalda hacia
la ingle, cualquiera de las dos partes de la ingle. ¿De qué me sirve a mí saber todo esto? ¿Por qué yo, siendo una persona no personal de salud, no soy personal de salud, soy una persona que trabaja en oficina, soy una persona que tiene que cargar bultos, vender ropa, no tengo que por qué estar pensando en mi cuerpo de esa manera o saber cómo lo manejo, pero todos piensan así porque en algún momento en su infancia, se dieron cuenta que las demás personas alrededor de ella o de él tampoco sabían sobre su cuerpo, sobre las cadenas, sobre la conciencia corporal, sobre meditación, sobre cuidar mis sentimientos, sobre el ejercicio. Nadie nunca se lo enseñó porque alrededor de él o ella, nadie tampoco se lo habían enseñado. Entonces, tu percepción de la vida depende muchísimo de las personas que tienes alrededor cuando estuviste creciendo y de la información que decides aceptar como verdad. Porque esto que estamos hablando es muy importante y está allá afuera. Ahora ya está personal de salud que ni siquiera sabe o toma en cuenta esto y solamente se va con el plan de estudio que le enseñaron en la universidad. Lo que estoy hablando hoy no me lo enseñaron en la universidad. Por ejemplo, la última conclusión que les voy a decir sobre las cadenas musculares es que dependiendo de la forma en como ustedes se están sintiendo, esa cadena muscular puede terminar totalmente comprometida, haciendo que ustedes entonces sufran de dolores. ¿Mm? ¿Quién les había dicho eso? ¿Quién les había dicho que el sentimiento, la forma en como ustedes piensan, sensaciones de ansiedad, de depresión, de ira, de no sentirte suficiente para el mundo, de, y esto lo piensas también porque tal vez tuviste unos padres que te decían que no ibas a lograr nada, que dejas de estar pensando que irte a bailar eh, va a ganarte la vida, tienes que irte a una oficina y trabajar 8 horas diarias para que trabajes duro y entonces consigas un trabajo. Tienes que ir a trabajar 8 horas diarias para entonces ganarte tu sueldo y endeudarte, tener tu casa, hijos y ya irte de este mundo. Te denigraban porque te decían que no tenías la voz para poder cantar y nunca seguiste tus sueños y te dijeron que tenías la voz fea y nadie nunca te dijo que la voz se puede trabajar en ella, puedes moldearla, puedes pulirla y a la larga, después de años de práctica, créeme, tu sueño se puede hacer realidad. Entonces, de esta misma manera, nadie nos ha dicho cómo las cadenas musculares funcionan. ¿Qué me sirve a mí entonces estar consciente de mi cuerpo? Porque yo puedo empezar a sentir las tensiones que yo necesito para poder movilizar mi dedo gordo hacia arriba y hacia abajo. Puedes presionar el dedo gordo en el piso y levantar el resto de los dedos. Puedes presionar el resto de los dedos en el piso y luego levantar el dedo gordo. Puedes hacer eso. Puedes agacharte por completo en el piso, agacharte. Pegar el glúteo hacia los talones, puedes hacerlo. ¿Mm? Te han dicho que trabajar movilidad es una de las cosas más importantes, tener músculos flexibles, que va a evitar que tengas pie plano, que tengas juanete, que tengas dolores de espalda, que puedas utilizar bien tus psoas, que puedas levantar la rodilla hacia tu pecho. Todo esto se puede trabajar. No es solamente un trabajo de fisioterapia. Esto deberían saberlo los ortopedas, pero adivinen qué hacen los ortopedas. Ah, no, eso hay que operarlo de una vez. Cuando el desgaste en esa articulación, en esa rodilla, está allí porque la persona tiene patrones de compensación muscular que tal vez en ese momento no sean tan obvios para aquella persona que no conoce o por lo menos no está tomando en cuenta las cadenas musculares. Y tal vez en ese momento que el doctor, el médico le está diciendo que hay que operarlo, no esté lo suficientemente desgastada esa articulación para decir hay que operarlo. Entonces el médico lo que hace es, venme a ver en un año y vemos si te podemos operar porque ahorita mismo no estás en una etapa de desgaste articular que indique que haya que operarte.
No hay indicación médica. Por el momento, entonces el tratamiento sería inyecciones, fisioterapia, ejercicio. Pero eso ha sido lo mismo a través del tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la fisioterapia a veces no está funcionando con los pacientes? No estoy diciendo que los fisioterapeutas no sepan sobre cadenas musculares, pero hay algo mucho más importante detrás de ello. Hay algo en la neurociencia, hay algo en el control motor, el centro de operaciones de nuestros movimientos que aprende a través de nuestras acciones que no se están tomando en cuenta. Ustedes reciben un masaje, ustedes reciben una punción seca, tal vez le coloquen pads para pasar electricidad a través del músculo y activar diferentes partes del cuerpo alrededor del área que duele. Pero ¿qué pasa con los músculos que están apagados? ¿Cómo los activamos? ¿Cómo hacemos eso? Hay veces que las tensiones, el dolor, claro, está doliendo en un punto, pero eso quiere decir que otros no están trabajando, otros músculos no están trabajando, no están haciendo su función. Y eso es lo que hace falta, ese es el pequeño eslabón que hace falta, acoplar la biomecánica con la neurociencia, conocer mejor el control motor, el centro del control motor del cerebro, en combinación con nuestra corteza somatosensorial y el sistema límbico, para entonces enseñarle al cerebro a dónde están las tensiones y a dónde están las tensiones aumentadas y a dónde debe colocarlas, qué músculo es el que lo necesita. Entonces, fisioterapeutas allá afuera dirán, claro, pero es que el médico este no sabe de neurodinamia. Sí, pero es que la neurodinamia va a trabajar sobre los nervios que inervan el sitio del dolor. Tal vez le duele a la persona en la muñeca o en el codo, entonces vamos a trabajar nervios radiales, nervio cubital, ¿verdad? Nervio mediano, y vamos a hacer la neurodinamia, los movimientos de neurodinamia para poder movilizar ese nervio y entonces llevar esa conexión hacia los músculos y activarlos y después hacer movimientos. Sí, pero ¿sabes cuál es el músculo en específico que está haciendo que la persona le duela hacia la muñeca? A través del tiempo, aplicando neurocinética creada por el aclamado David Weinstock, pueden buscarlo, neurocinética, neurokinetictherapy.com, métanse, neurokinetictherapy.com, voy a dejar el enlace abajo para que se puedan meter y lean al respecto, vean todas las opciones que tienen. Me fui a certificar como terapista de neurocinética y lo que he encontrado ha sido magnífico, lo vengo siguiendo desde hace 4 años, el año pasado, 5 años, sí, 5 años, me fui a certificar el año pasado, antes de eso estaba leyendo e investigando sobre todo lo que hablaba la neurocinética porque yo mismo tenía escoliosis, yo mismo tenía pie plano, tenía juanete y ya no los tengo, a causa de que empecé a trabajar sobre mis cadenas musculares, me di cuenta cuáles eran los patrones que eran inadecuados. Y no fue sino hasta ir a certificarme que entendí por completo cómo empezarlo a aplicar en otras personas. Cómo empezar a encontrar los desbalances tónico-posturales, cuáles son las cadenas más asociadas unas con otras, qué pasa si a la persona no se le activa el pectoral, cuáles son las pruebas manuales que se le hacen a los pacientes para probar que el músculo está activado neuronalmente. Una persona puede activar, claro, su sistema neuronal que hace que un músculo se contraiga o que trabaje bien, tenga la correcta tonicidad para soportar una fuerza o una energía, solamente con la visión. Porque si tenemos la cabeza hacia adelante, eso quiere decir que estos músculos de aquí, del cuello, están apagados. Con la cabeza hacia adelante, las orejas desalineadas de los hombros o la anteversión de la pelvis, hay músculos apagados alrededor de esa articulación. Entonces, conscientemente, sabiendo cuál es el desbalance, se puede empezar a reordenar esa articulación, colocarla en su lugar. Aquí es donde la fisioterapia entra. Muy bien. Y no piensen que estoy denigrando a los fisioterapeutas por lo que dije al principio. No. De hecho, lo que pienso es que los fisioterapeutas tienen la respuesta para todas las dolencias musculares, todas las dolencias del cuerpo, todas las dolencias que aquejan a los pacientes que refieren que de la nada les empezó a doler.
no tuvieran ningún trauma, ningún golpe. No, yo tuve una operación hace 10 años. ¿Cómo eso que tiene que ver con mi dolor en rodilla ahora? Sí, hoy fisioterapeutas me están escuchando y están pensando, es que, exacto, I know that feeling. Ya sé que se siente eh, eh, que un paciente te venga y te diga eso. Entonces hay que explicarle, hay que instruirlo. Todo personal de salud sabe que vino a este mundo a ser servicial y a ser un maestro para las masas, porque las masas tenemos un sistema social, una construcción social que no les enseña a las personas a cómo cuidar su cuerpo. Tenemos este vehículo y no lo cuidamos. Es como las personas que constantemente están manejando allá afuera y no saben ni cómo cambiar el aceite. Manejan, tienen automóviles y no saben cómo ni siquiera llenar las llantas de aire. No tienen idea. Algunos pensarán, ay, pero eso facilito. Sí, pero la gran maldición de tener sabiduría es que se te olvida cómo se siente no saber lo que sabes actualmente. Entonces, una persona que no tiene idea cómo hacerlo, créeme, no sabe cómo hacerlo porque nadie le ha enseñado, no se ha puesto a pensar en ello hasta que se le enseña y, ok, pasan años y después está diciendo a otra persona que tampoco sabe, ay, pero eso es facilito, tú estás bobo. No le digas bobo a una persona que no sabe, porque no sabe. Solo enséñale, no tienes por qué denigrarlo. Enséñale. Y estamos aquí para eso. Por ende, yo no estoy denigrando a los fisioterapeutas. Yo lo que pienso es que los fisioterapeutas tienen la respuesta. Pero ¿sabes qué siento también? Que no se sienten lo suficientemente confiados como para abrir la boca y soltar a los tres, a los cinco vientos, a los seis, siete vientos, a todo el mundo, qué es lo que tienen que hacer para mejorar esos dolores articulares. Entonces, hay muchas personas que puede que tengan estas historias de que, pero es que yo he estado yendo al fisioterapeuta por 5 años y todavía tengo este dolor. Lo sé, yo sé, está bien, yo sé. Y, sí, y he tratado a pacientes que me refieren lo mismo. Y adivinen que después de aplicarle terapia de neurocinética, 1 o 2 sesiones, ya están caminando, ya no tienen el dolor. Pero no culpo al fisioterapeuta que no lo sepa, porque no, yo en algún momento yo tampoco lo sabía. Yo no lo sabía, yo no sabía cómo hacer, cómo reordenar, cómo activar neuronalmente un músculo inmediatamente. En menos de 1 hora esa persona está caminando, en menos de 1 hora esa persona tiene mejor movilidad del hombro, en menos de 1 hora ya no le duele el lado externo de la rodilla. Así que regresemos al punto importante, las cadenas. Estar encorvado no es malo, pero si esa es la única estrategia de movimiento que tienes, eso es lo malo. Cuando digo que la persona tiene una estrategia es porque se acopló a una cierta posición y no salió de allí. Lo importante es que tengan la capacidad de poder colocar su cuerpo en cualquier posición, sin importar la situación en la que estén, el evento que tengan que pasar. No importa si se tienen que agachar, alzar algo del piso, cocinar, trapear, cargar a un niño, prender la luz, alzar una maleta y colocarla en la parte de arriba del armario. No importa. Si a través del tiempo tu, tu cuerpo se ha ido desacoplando, quiero que observen hacia adentro suyo. Obsérvense como si fueran una tercera persona afuera de ustedes, de su cuerpo. ¿Por qué? Porque la parte emocional es una de las partes más importantes y esenciales para empezar a reordenar su cuerpo. No hay individuo en este planeta que no adopte posiciones o tenga un lenguaje corporal que me indique a mí qué es lo que está pensando. La tipología de cada individuo revela un momento concreto en el que influyen su postura y su comportamiento, pudiendo cambiar a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que en algún momento esa persona pasó por un trauma o desde pequeño ya se le instauró en su mente que no es suficiente y esa persona va a hablar con su cuerpo, con su voz, con el tono. No me refiero a las palabras que dice, me refiero al tono, a la velocidad en la que habla, a las personas con las que está dispuesto a hablar, al silencio que guarda. El psiquismo, la psiquis nos influye enormemente ya que estamos en el 100% del día con nosotros mismos.
influyendo en cualquier actividad que realicemos. Todos los gestos que ustedes hagan están cargados de la psiquis, de la implicación del hecho psicológico. El hecho psicológico, sus propios pensamientos influyen muchísimo en su factor motor. Piénsenlo de esta manera. ¿Quién ha jugado videojuegos? Ustedes controlan a su avatar en el videojuego a través de un control, de un aparato físico, de otro aparato físico. Y pueden ver físicamente, visualmente, en la pantalla cómo se mueve la mano o los pies de la persona, el avatar que está en la pantalla solamente por mover una palanca en el control. Eso es lo que está pasando con su cuerpo, solamente que el control es sus propios pensamientos. Y si ustedes piensan que en el lugar en donde están no están seguros y tienen pena, van a bajar la cabeza. Inconscientemente van a cerrar los puños, van a cerrar los brazos, van a cruzar los brazos, van a cruzar los pies. Se van a alejar de la persona con la que están hablando. Se van a echar para atrás porque están siendo un poco cínicos con ustedes, no le están diciendo algo que les gusta. Ahora, traduzcan esto a años de expresión corporal, postura y gestos. Si ustedes no están anuentes de la forma en cómo están pensando, cómo se están sintiendo, no lo evalúan, no conocen sus límites, no saben cuáles son sus no negociables en una relación amorosa. Esto también es importante. No tienen idea cuáles son sus detonantes, qué los pone bravos, qué los pone tristes, qué los pone penosos, qué los pone en angustia, qué los pone felices, qué los enamora. Si no tienen idea de esto, entonces van a ser como una hoja en el viento. Están a la merced de la naturaleza. Y después llegan a los 70 años, ustedes los han visto a los viejos, los 70 años después, diciéndole a todos alrededor de ellos que todos ustedes tienen la culpa, que todos ustedes, ¿verdad? Por culpa de ustedes, entonces a mí me duele. Y empiezan a mandar a todo el mundo para la changa. Si no quieren quedar culpando el mundo por sus desesperanzas, entonces empiecen a mejorar su relación con su propio yo, con su ego. Acoplen a su sombra. No se culpen, dejen de culparse por ser como son. Ustedes son perfectos desde que llegaron a este mundo y les han hecho creer que no lo son. Les han hecho creer que tienen que acoplarse a un estigma social y eso les está causando dolores en el cuerpo. Así que, por favor, tómense la tarea de buscar las cadenas musculares y lean sobre ellas. Hay diferentes cadenas. Hay una cadena póstero-mediana. Sé que los nombres no les van a hacer no les va a hacer de ninguna ayuda, pero buscar cadena póstero-mediana y leer cuáles son los músculos que están en esa cadena les va a ayudar a entender por qué están de cierta manera. Es más, buscan cadena posteromediana, relación con sentimientos, relación con psiquis, o cadena anteromediana, ¿qué dice esto sobre la forma como pienso? Búsquenlo por ahí, cadena postero-anterior, ¿qué dice esto? O búsquenlo de manera general. No se metan tanto entonces a los nombres de las cadenas musculares si se les resulta muy difícil. Solo pongan qué dicen las cadenas musculares sobre la forma en cómo me estoy sintiendo. ¿Qué dice mi posición sobre la forma en cómo me estoy sintiendo? ¿Qué dice mi lenguaje corporal? Y en últimas instancias, cuando ya sepan más o menos de qué se trata la cadena muscular, cadena miofascial y tienen un dolor, pues entonces acudan al profesional y lleven su papel, su cuaderno con preguntas, porque ustedes pueden estar entonces sufriendo dolores porque tienen cadenas compensando la falta de fuerza de otros. Así que haciendo un recap y llévense esta información como resumen último que les voy a decir. Si quieren saber si están desalineados, fíjense en sus tobillos, fíjense en sus rodillas, fíjense en su cadera y fíjense en sus hombros. Son las 4 axis, son las 4 líneas, los 4 puntos de evaluación en donde el cuerpo se puede empezar a desalinear. Si tienen un dolor en el cuello, puede que ese dolor esté originando de un tobillo que está desviado. ¿Entendieron? Cadena miofacial, cadena muscular, desde el piso hacia la cabeza. Si tienen un dolor en espalda, puede que el problema esté hacia los hombros o
hacia el pie. Si tienen un dolor en la rodilla, puede que el problema esté en la cadera o en los tobillos. Depende, necesitan evaluación. El sitio del dolor no siempre es el origen del dolor. Eso ha sido todo por hoy. En otro episodio hablaremos más en detalle y mencionaré los diferentes ejercicios que pueden hacer para poder empezar a reordenar su cuerpo. En este solamente quería dejar en claro qué eran las cadenas miofaciales y cómo las pueden utilizar en el día a día y qué influyen en ellas. Ya saben, la forma en cómo piensan. Claro, también la manera en cómo se están moviendo influye también muchísimo. Si se han operado, tuvieron algún golpe en el pasado. Pero si no tuvieron ningún golpe, entonces empiecen a revisar la forma en cómo se están sintiendo día tras día. Eso no quiere decir que si tuvieron un golpe no pueden estar afectados por la forma en cómo piensan día tras día. Así que un abrazo. Chao, chao.